Parte 4. La historia del sastre. Cuando era niño, mi madre siempre me inculcó las enseñanzas de la Biblia. Buscaba infundirme miedo ante el castigo y agradecimiento ante la recompensa por ser una buena persona. Tal fue la marca que me dejaron esas lecciones que llegaba a tener sueños o pesadillas, según fuera el caso, en el que moría y he recibido en el paraíso o en el infierno. Cuando crecí, supe que realmente no había una imagen clara de cómo eran estos dos lugares, pero yo siempre lo asocié con luz y oscuridad, con un campo lleno de flores o un lago de fuego, un lugar en lo alto del firmamento o las cuevas más profundas, llenas de monstruos y demonios. Mientras observaba aquel paisaje, no podía decidirme en cuál de los dos me encontraba. El sol verdoso tenía un tamaño mayor al sol que conocía. Las aguas violetas borboteaban como si estuvieran hirviendo. Las montañas parecían ser sacadas de las pinturas más bizarras, y aquellas criaturas que volaban a lo lejos no tenían formas coherentes. «¡Miren! ¡Ahí va otro!», anunció uno de los pasajeros que nos soltaba a su hijo. Desconozco cuánto tiempo llevábamos admirando el exterior. Todas y todos estábamos hipnotizados, fijándonos hasta en el más mínimo detalle que ofrecía este nuevo mundo. Las criaturas eran las que llamaban nuestra atención. Emily se atrevió a decir que parecían serpientes emplumadas, pero Nathan le corrigió diciendo que más bien parecían pulpos con alas. Por mi parte, yo trataba de medir el tiempo en que se movía aquel sol para descubrir cuánto tiempo nos quedaba antes de que anocheciera, pero tras varios intentos supe que mi idea era inútil. Por lo poco que sabíamos de ese lugar, bien podría ser que la noche ni siquiera existiera allí. No todo era malo, la luz, por muy anormal que fuera, nos brindaba paz. Cuando decidí que era inútil mi esfuerzo, aproveché para poner al tanto a las personas sobre lo que había ocurrido la noche anterior. No escatimé en los detalles, querían que supieran muy bien a lo que nos estábamos enfrentando y el por qué era vital salir del tren. Al menos, esa había sido la idea principal, antes de vernos transportados a ese lugar. Mi relato fue tan siniestro que incluso el paisaje había perdido su gracia y ya nadie se fijaba en él. Prefirieron escuchar de principio a fin, sin interrumpir una sola vez, y para mi sorpresa, todas y todos aceptaron como verdad mis palabras. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó por fin uno de ellos, después de permanecer en silencio un buen rato. «Hay una gran probabilidad de que esas sombras vuelvan en la noche». «Lo sé, por eso debemos movernos de vagón». Cuando dije eso, cruzaron miradas entre sí, como si se hubiese dicho alguna broma de mal gusto, pero yo continué. «Debido a lo que hicimos, Nathan y yo, ahora somos el último vagón del tren, ¿es correcto?». Nathan asintió, con igual recelo por saber cómo lograríamos movernos. «No hemos visto gente venir de los vagones que tenemos enfrente. Eso me hace pensar que tal vez no ha ocurrido nada con ellos. O tal vez todos ya estén muertos». El señor que venía con sus dos hijos, niña y niño, y junto con su esposa, no dudó de decir esas palabras. Yo esperaba que no prestaran atención a esa posibilidad. Ciertamente, la idea de que fuéramos los únicos sobrevivientes no podía descartarse a la ligera. «Además», dijo Emily, aprovechando esa interrupción, «las puertas tienden a estar bloqueadas. ¿Alguien ya intentó abrirlas?». «Tengo una teoría», me adelanté a responder para que no perdieran las esperanzas. «Me he dado cuenta de ciertos patrones que se han repetido. Quizá esté equivocado, pues no se ha dado la oportunidad de que ocurran muchas veces, pero he notado que los eventos extraños han ocurrido durante la noche y además, mientras el tren esté detenido, las puertas se bloquean. No es sino hasta que comienza a moverse que las puertas vuelven a abrirse». Sin duda era una información con pocos fundamentos. Solo necesitaba que me creyeran lo suficiente para que se animaran a moverse de vagón, y en cierta forma era mi modo de autoconvencerme de que lo que decía tenía lógica. Fuera cual fuese la razón, funcionó. Los pasajeros se miraron, mostrando miradas convencidas de que era necesario movilizarnos, pero eso solo dio paso a otro dilema. «Si avanzamos entre los vagones, luego, ¿qué? No hay forma de que detengamos este tren y nos bajemos en un lugar así», dijo uno de los pasajeros, señalando con miedo hacia el exterior. «Por ahora, mi propuesta es que vayamos al vagón donde está el almacén destinado a los de clase alta. Nosotros ya no tenemos comida por haber soltado los vagones de atrás, pero de acuerdo a Nathan, aún nos queda uno». «Es verdad, y no hay tantas personas en la clase alta.
solo son un puñado de empresarios con sus esposas o amistades. Bueno, contando también a aquel señor con sombrero y portafolio que recogimos en la primera estación. Al escuchar eso, mi corazón se detuvo por unos instantes, al grado de causarme un dolor en el pecho. Desde que lo vi en el comedor, había querido cuestionar a Nathan sobre la primera estación, pero debido a los últimos hechos ocurridos nunca tuve la oportunidad, y ahora me enfrentaba a la verdad de forma abrupta, pensando que ese señor, de alguna forma, estaba conectado a todo esto. «Podemos seguir discutiendo», dijo Emily con clara exasperación. «O podemos empezar a movernos. No sé si pronto caerá la noche, pero mientras más nos tardamos, menos tiempo tendremos para tomar buenas decisiones». «Es la tercera noche», continuó la señora Kelly, quien al fin había salido del camarote. «El conductor del tren me dijo que el viaje duraría solo 3 días. Estoy segura que mañana al fin llegaremos a la estación donde me espera mi querido...» «¡Ya cállese, señora!», vociferó uno de los pasajeros. «Nadie de aquí le interesa estar escuchando sus desvaríos de vieja loca». Nathan y Emily saltaron a defender a la señora Kelly, causando que entre todos comenzaran a discutir. Yo decidí permanecer alejado de la situación. Sabía que todo esto lo estaba ocasionando el miedo y el estrés por no saber dónde estábamos ni qué destino tendríamos. Sin embargo, necesitábamos actuar ya. Ese joven tiene razón. Debemos movernos de vagón cuanto antes. Una búsqueda fue suficiente para apaciguarlos. Después de todo, provenía del hombre que había venido de los otros vagones y que yo había salvado. El mismo que hasta hace unas horas gritaba con desesperación y ahora mostraba una calma por cansancio. Ustedes no estuvieron en los últimos vagones. Yo sí. Aún recuerdo la expresión de mis compañeros y de las demás personas. Mi hermano y mi primo abordaron conmigo a este tren del infierno. Íbamos en busca de trabajo como sastres. Durante el primer día no hubo nada normal. Sin embargo, en el segundo día las cosas empezaron a cambiar. De haber sabido lo que pasaría, me habría bajado en aquella estación abandonada en la que se detuvo el tren. Todos guardamos silencio mientras el señor contaba su historia, incluso la señora Kelly, quien mostraba una expresión lúcida y de total concentración. A diferencia de cuando yo conté mi versión, en esta ocasión estábamos escuchando los hechos de parte de quien estuvo en ese lugar. Fue en la tarde cuando empezamos a notar algo extraño en nuestros camarotes. Sentíamos que alguien o algo nos observaba. Las puertas comenzaban a atascarse, impidiendo que algunos pudieran salir de sus dormitorios o del vagón mismo. Esto solo sucedió momentáneamente. No había razón para que nuestras mentes comenzaran a crear escenarios catastróficos. A mí me dio hambre, así que dejé a mi familia en el camarote y me pasé al comedor, donde estaba la mayoría de los pasajeros degustando de su merienda. Yo me senté un rato y miré el paisaje. Fue allí donde vi algo que no debí ver. Hizo una pausa, abriendo totalmente los ojos, como si estuviera en presencia de aquello que despertó en él ese terror. Su mano derecha comenzó a temblar ligeramente. Juro, por mis padres y mis hermanos, que vi como una de las montañas lejanas comenzaba a moverse. Por bizarro que suene, juro que mis ojos no me engañaron. Miré a mi alrededor para saber si tenía a un testigo como cómplice, pero nadie parecía haber notado nada. Y cuando pensé que no podía tornarse más loco, vi cómo las estrellas del firmamento, las primeras que aparecían en el silencio de la noche fría, iniciaban una danza anormal, como si el hecho de que se movieran no lo fuera de por sí. Vi que varias de ellas giraban, creando figuras amorfas, profanas. Noté cómo el sudor se deslizaba por mi nuca. Era frío. Mi cabello se erizaba, mi boca se secaba. No era el único que se sentía tenso, extraño. Nadie se atrevía a desviar mucho la mirada, como si sintiéramos que, de hacerlo, nos perderíamos de un detalle trascendental, a pesar de que el señor no hacía nada particularmente llamativo. Solo estaba allí, parado, con la mirada perdida en sus memorias. Pensé que había consumido algún alimento echado a perder, causándome esas alucinaciones. Traté de guardar la calma y quise levantarme, pero las fuerzas habían abandonado mis piernas y mi cuerpo no dejaba de sudar frío. Fue en ese momento en que el tren volvió a detenerse. Las velas y las lámparas se apagaron, hundiéndonos en la oscuridad,
Pero esta oscuridad no era natural. Tenía... tenía conciencia. Lo sé. Sé que son palabras llenas de locura. Tal vez ya perdí el juicio. Pero les prometo que todo fue real. La oscuridad que nos envolvió respiraba dentro de nosotros. Sentíamos la presión en nuestros pechos. El primero en verse afectado fue un padre de familia. Su esposa gritó del susto al ver a su marido caer como tabla al suelo, resonando por todo el vagón. Yo hacía todo lo posible por no sucumbir de igual manera. Es como si una mano invisible se introdujera en mi pecho y exprimiera mi corazón. Sentí cómo mi cuerpo comenzaba a sentirse excesivamente pesado, queriendo caer en un profundo sueño. Me recargué en la pared al escuchar estas palabras brotar de su boca. Al igual que el señor, sentía que volvía a estar en ese vagón, invadido por el terror más siniestro que jamás había experimentado. Ante mí pasaban rápida y vívidamente los cuerpos inertes y pálidos de aquellas personas. De pronto escuché un grito tan fuerte que me logró sacar de ese trance, que me tomó con fuerza y me arrebató de las garras de aquella oscuridad. Ese grito era el de mi hermano. Una fuerte sacudida le siguió, tirándome al suelo, pero yo seguía consciente. No así con la mayoría en el vagón. Supe de inmediato que, mientras no hubiera luz, aquella antinatural oscuridad seguiría ejerciendo su fuerza entre nosotros. Tomé una vela y usando los fósforos que llevaba conmigo, experimenté un alivio fugaz al confirmar mi teoría, contemplando la luz que me protegía de ese lugar insano. Forzándome a espabilar, me aferré a la vela y salí en dirección al vagón donde estaba mi familia. Sabía que me necesitaban, pero al llegar a la puerta, esta permaneció cerrada. A pesar de ocupar todas mis fuerzas, no tuve éxito, sintiendo la impotencia. Usé mi cuerpo para tratar de tirar esa barrera, escuchando que más gritos se sumaban al de mi hermano. En mi desesperación, ni siquiera noté que el tren había iniciado su marcha. Solo lo noté cuando la puerta se abrió de golpe, permitiéndome pasar de vagón. Un error que casi me costaría la vida. Los recuerdos de esos eventos le pesaron tanto al señor que sin más se dejó caer de rodillas, mirando hacia el suelo y con ambas manos temblándole, quizá por miedo, quizá por coraje. Eso no impidió que continuara su relato. No tardé ni 2 segundos en darme cuenta que la oscuridad los había devorado a todos. Sus ojos, su piel, reflejaban la esencia de la muerte, el abandono total de Dios, y detrás de ellos, como marionetistas, movían los hilos los espectros que habían absorbido toda la vida de aquel vagón. Mi hermano, mi primo, todos. Su voz se quebró. Hubo un silencio total. Ya no hacía falta que relatara más. Sabíamos que continuaba después. De eso me había encargado yo de contar. Agradecí que el señor no se atreviera a seguir con su historia. Todos murieron. Ni siquiera Dios sabe a dónde han ido a parar esas pobres almas. No todos han muerto, corrigió Nathan, después de posar su mano sobre el hombro del desdichado. El señor Joseph, después de rescatarlo a usted, tuvo la valentía de volver y traer a un niño consigo. Justo ahora está durmiendo en ese camarote. Justo cuando Nathan señaló la puerta, supe que había cometido un error. Los ojos del señor se abrieron llenos de terror y odio, levantándose y apartando al joven que buscaba confortarlo. Yo me adelanté con un movimiento súbito, sabiendo lo que venía, y frené su avance hacia el camarote. «¡Suélteme, buen señor!», vociferó, usando sus pocas fuerzas para hacerme a un lado. «¡Suélteme! O le juro que profanaré el agradecimiento que le tengo por salvarme y le lastimaré». Nathan corrió a apoyarme, entendiendo su falla. Para sorpresa de ambos, el señor estaba oponiendo más resistencia de la que esperábamos. «Tranquilícese, es solo un niño. En ningún momento nos hizo daño. Le sacamos a tiempo». A pesar de mis esfuerzos por calmarlo, no dejaba de lanzar golpes o patadas. Pronto se nos unieron más personas para detenerlo. Era como si de repente todas las fuerzas que le habían abandonado volviesen a su cuerpo para cumplir su solo propósito de dañar al niño. «No, eso ya no es un niño. Lo sé,
Si dejamos que siga en este vagón con nosotros, la oscuridad no nos abandonará. En un descuido, no comprendo cómo, el hombre logró zafarse y abrir la puerta rápidamente. Su mirada eufórica buscó con desenfreno el cuerpo del infante. Creo que, de alguna manera, la gente a mi alrededor quería que él se encargara del niño, dejándolo entrar. Y en mi incredulidad, me pregunté fugazmente si yo también lo había soltado para que hiciera lo que todos deseaban, pero nadie se atrevía a cumplir. Sin importar la razón, nunca sabríamos el resultado de nuestras acciones, pues ante nosotros estaba un camarote vacío, sin rastro del niño.